Es un placer siempre estar aquí con mis hermanos allá de Sudamérica y los demás que se conectan con nosotros. Hermanos, me gustaría entrar en una plática de Éxodo capítulo 20, donde comenzamos a escuchar de la voz de Dios los 10 mandamientos que Dios proclamó a Israel cuando ellos por fin llegaron al pie de del monte de Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué podía haber de mal en tener otro culto más que uno que adora a Dios conforme a su deseo? ¿Qué hay de mal en adorar a dioses falsos? ¿Qué diferencia hace si uno en su mente tiene otro punto de vista, otra opinión, o si está equivocado en su religión? Hermanos, el contexto, nosotros que hemos estudiado juntos desde el principio de Éxodo hasta ahora, ya hemos visto cómo Dios con mucho cuidado envió a Moisés para presentar a Jehová a Faraón, el rey de Egipto, y también a la nación de Israel. Dios se presentó a ellos como el gran yo soy. Dice que como en Éxodo 3:14, que Moisés tuvo de Dios este mensaje, que yo soy el que soy, fue el Dios que le envió a Israel. Esto nos ayuda a entender lo que Jesús quería decir en Juan capítulo 8:58, cuando él dijo a los fariseos que antes que Abraham era, entonces yo soy, dijo Jesús. Entonces Jesús reclamó ser el mismo Jehová que tenemos aquí en Éxodo. Y cuando Jehová dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el mismo Jehová quien los rescató de Egipto. Es el mismo Jehová que envió a Faraón las 10 plagas. Su propósito, como anunció en capítulo 19, era hacer un pacto con Israel, que separándoles a ellos de los egipcios, entre quienes ellos habían pasado siglos viviendo en Egipto, podían ellos fácilmente pensar que ellos mismos eran egipcios como los demás. Pero Jehová no les llama egipcios, les llama por el nombre de su antepasado Israel. Este fue el nombre de Jacob, el padre de los 12 hijos, quienes eran patriarcas de las 12 tribus de Jacob o de Israel. Ahora, Dios los separó, pero no fue fácil. Dios demostró su gloria y su poder por la plaga de las ranas, las plagas de las moscas, de los piojos y de las úlceras de los hombres y la enfermedad del ganado, y cada plaga más y más fuerte, Dios declarando su gran poder sobre todos los dioses de Israel. Esto fue su punto y se repite. Cuando no fue solamente el castigo que Dios impuso sobre Faraón, fue un castigo, una guerra, un juicio en contra todos los dioses de Egipto. Tenían entonces, servían el sol,
y el faraón tenía el sol en su corona. Ellos servían la cobra, tenía la cobra también en la cobra, en la corona de faraón. Servían ellos el río Nilo. Ellos servían también las estrellas y el cielo y la tierra, y tenían nombres para todo, y servían las ranas como la diosa de la fertilidad. Llevaban amuletos en una cadena, las mujeres cuando querían estar embarazadas. Y esta costumbre, ya hemos dicho, siguió hasta los días de Cristo. Estos eran los dioses de Egipto, la nación más poderosa de la antigüedad. Pero las demás de las naciones hacían igual. Tenían muchos dioses porque servían ellos toda la creación de Dios. Pero cuando Israel salió de Egipto, Dios los cuidó. Solo Jehová, pero los dio. Entonces, la salida, partió las aguas del Mar Rojo y ellos salieron en tierra seca, cruzaron el mar, y cuando los egipcios, el ejército de ellos, cuando ellos intentaron cruzar, Dios les inundó con las aguas, los dos muros de aguas. Y Dios les dejó caer sobre los egipcios y los mató. Ellos, los esclavos ahora libres, ellos vieron los cuerpos de los soldados en la playa al lado del Mar Rojo. Podían ver los armamentos que no servían a ellos para nada. Los caballos, los carros de ellos, todo Dios los destruyó. Entonces ahora, cuando llegaron al desierto, les faltaba agua, Dios les dio agua de la peña. Cuando les faltaba comida, Dios los dio el maná. Dios los dio también codornices para comer. Dios los cuidó paso por paso. Les guiaba por una columna de fuego por la noche, una columna de nube por el día. Dios guardaba a ellos sanos y salvos en todo el camino. Jehová Dios, no los dioses de Egipto. Ahora están al pie de la montaña, han escuchado la voz de Jehová, descendió del cielo y estaba encima del monte de Dios, el monte Sinaí. Ahora el monte está temblando. Hay una trompeta muy fuerte, que el sonido se aumenta con más y más fuerza. Hay fuego, hay humo, hay una nube alrededor de todo el monte de Dios. Es enorme el monte. Y el pueblo de Israel también, 2 o 3 millones de gente, un grupo, una nación muy grande, al pie del monte, y no solamente el monte está temblando, pero también el pueblo de Israel está temblando al escuchar la voz de Dios y ver el gran poder de Él. Ahora dice, cuando Dios les dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, versículo 18, el Señor dice, si puedo leerlo, dice, en el capítulo 20, el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron
de lejos. Dios les dio advertencia varias veces. No podían cruzar la línea, no podían acercarse a Jehová para verlo. No hubo peligro de eso, porque cuando ellos vieron todas estas evidencias de su poder, dice que se pusieron de lejos, no querían acercarse. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así fue el efecto de escuchar la voz de Dios. Y el versículo 20, Moisés respondió al pueblo, oiga, dice, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. No fue malo temer a Jehová. Dios quería que ellos tuvieran este temor a Jehová. Dice, para que no pequéis, para que no pecaran ellos delante de Jehová. Dios les dio el espanto, Dios les dio el temor y el temblor. Como ya hemos leído en Filipenses 2:12, también nosotros como cristianos debemos de servir a nuestro Jehová, a nuestro Jesús, con temor y temblor. Porque la realidad es que Dios es temible, es terrible caerse en las manos de Dios. Hebreos capítulo 10. Entonces, tenemos que hacer todo conforme a la voluntad de Dios, hoy, como ellos en aquel entonces, para que nosotros no pequemos delante de Dios. El problema moderno es que los hombres no hacen caso, no temen a Dios, menosprecian ellos el temor de Dios. Dicen que es una inferioridad del amor y de fe temer a Jehová. Entonces, ¿qué? Se acercan a Dios sin reverencia, sin temor. En su vida de moralidad son inmorales, son flojos en su servicio a Dios. No tienen celo porque no tienen temor a Dios. Ahora, después de presentar esta imagen, llegamos entonces por fin al primer mandamiento que Dios con su propia voz anunció a ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me gustaría llevarles adelante a capítulo 24 antes de seguir, porque vemos que Dios quiso que ellos se sientan o sentaran al menos la cercanía de Jehová. Invitó a Moisés y a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, los 70 ancianos, a acercarse a él para comer con Jehová. Y leemos en capítulo 24 de esta fiesta que ellos celebraron juntos. Ofrecieron holocaustos a Dios, y también dice en el versículo 4, Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, ¿ok? En el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. El sacrificio de paz, hermanos, siempre fue el sacrificio de banquete, de fiesta delante de Dios, porque no solamente los sacerdotes comían, también todo el pueblo que ofrecían sacrificio de paz. En este caso es una comida de los ancianos. Dice
déjame leer ahora después de santificar al pueblo y con la sangre del sacrificio del holocausto, dice el 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es la imagen que vemos en Apocalipsis, en la visión de Juan, cuando vio a Dios en su trono. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, esto es la imagen. Dios se acerca a ellos, tiene esta comida de paz, de sacrificio de paz, comparte entonces con ellos este ánimo, este gozo para animarles, al mismo tiempo con reverencia, con temor y temblor. Y dice que suba y yo les voy a dar 2 tablas de piedra. Esto sería de los 10 mandamientos. Dice capítulo 31, 18, escrito con el dedo de Dios. ¿El Señor tiene dedos? ¿Podían los ancianos ver a Dios? Pues leemos adelante que es imposible. En capítulo 33, ni siquiera Moisés podía ver a Dios. Dios se manifestó de alguna manera. Dios es más grande que el universo, más grande que los cielos y la tierra. ¿Cómo podía el hombre ver a Dios? Pero Dios se manifestó de una manera para que pudieran ellos tener esta comunión. Como tenemos comunión con Jesús cuando tomamos la cena del Señor. Pues, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo puede Jesús tener la comunión con nosotros aquí y en Chile y en África y en Europa? ¿Cómo puede? Pues es Dios. Bien puede. Pero el punto es que así Dios se manifestó a ellos en el contexto de entregar estos 10 mandamientos, además de otros. Hay en total más que 300 mandamientos que Dios dio a Moisés allí en el monte. Pero volviendo a esta ley, este mandamiento, dice el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya hemos visto la clase de dioses que tenían los egipcios, pero no podían ellos adorar ninguno o ninguna, porque eran varones y mujeres, no podían tener ninguno de ellos delante de Dios. Hermanos, lo que vamos a ver, este mandamiento y la desobediencia, la religión que sirve a los dioses de la creación, la religión de todas las naciones en aquel entonces,
no solamente es de honrar los dioses de ellos, pero también de participar en la inmoralidad. En la Biblia siempre hay una conexión entre el servir a otros dioses y la fornicación. Y cuando hay fornicación, hay el daño y la destrucción del matrimonio. Lastima la posibilidad. Sí, hay perdón, pero la práctica de la fornicación engendra la destrucción, la muerte de la familia, del matrimonio y también los hijos y la crianza de los hijos. No es un misterio porque llaman a los hijos de la fornicación por nombres tan desagradables que yo no puedo repetirlo delante de ustedes. Y cuando hablan de la fornicaria, las palabras que usan son tan feas que no se pueden repetir. Pero esto fue normal entre las naciones que servían a otros dioses. Hasta el grado que no servimos a Jehová, a Jesús solo. Hasta este punto vamos a entrar más y más en la destrucción del hogar. Hoy día el hogar está, pues, ¿cómo se dice? Deshecha. La casa, la familia. ¿Por qué? Porque hay falta de reverencia y respeto para Jesús, para Dios. Y hay disposición de meterse en la fornicación. Los fornicarios son idólatras. Hasta hoy. Vamos a ver. Romanos 1. Vamos a leer de Romanos 1. Aquí el apóstol Pablo nos describe la religión que se aparta de servir a Dios solo. Vamos a comenzar en el versículo 18 de Romanos 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Comienza aquí a hablar de la idolatría y dice de ellos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad y la injusticia es el producto de la idolatría. Y la idolatría también detiene con su injusticia, con su inmoralidad, detiene la verdad, es decir, detiene la realidad de Dios. Fabrica otra realidad falsa que engendra el narcisismo, el egoísmo, la carnalidad, la disposición de pecar en contra del prójimo, de abusar del prójimo, de abusar del matrimonio y abusar de los niños. Así comienza a hablar. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los idólatras, hermanos, que se metan en la fornicación, la impiedad, la injusticia, no tienen excusa. Se justifican ellos
los que predican la evolución, los que predican el feminismo, el humanismo y toda forma de rebeldía en contra del patrón de Dios. Su motivo es el deseo de justificar la fornicación. Los hombres y las mujeres quieren dormir con quien quiera, no quieren aceptar la ira de Dios está derramada sobre todos que practican la inmoralidad de cualquier forma. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O que su corazón necio, porque no hace caso de Jehová, su Dios, su Creador, el juez de todo hombre. Entonces, dice, su corazón fue entenebrecido. Falta su capacidad de razonar bien. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La plática de 1 Corintios 6 toca la cuestión de la fornicación, que es idolatría. No es como cualquier pecado. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación es pecado en contra el cuerpo de uno. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios es la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre entre su familia, entre él y su esposa, entre él y sus prójimos, a quienes él también ofende y peca contra él. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, están bien contentos de aceptar la mentira porque quieren seguir en su inmoralidad que la idolatría promueve. Dice, dando culto a las criaturas, porque ¿cómo viven las criaturas? ¿Cómo viven los animales? ¿Puede el perro cometer la fornicación? No. ¿Puede cualquier animal cometer la fornicación? No, porque son criaturas de instinto. Y una perra puede tener conexión con muchos perros. Así viven ellos. Los hombres tienen envidia a los animales. Por lo tanto, descienden en su idolatría. Buscan idolatría, buscan honrar y servir del Dios del perro, el Dios del ganado, el Dios de la vaca y del toro, porque quieren vivir como animales. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él que es contra naturaleza. Ahora llegamos a la forma de perversidad aún más aumentado. Esto es la idolatría que practicaban los egipcios y también en los días de Cristo los romanos, los griegos, los gentiles que servían a los otros dioses, los dioses ajenos. Así fue su moralidad, y ellos en sus propios escritos se odiaban a sí mismos por la corrupción de su vida personal. Ellos creían mucho en el suicidio. Los filósofos de los romanos
Casi todos se murieron de suicidio. Esto es la religión de los dioses ajenos. ¿Por qué queremos seguir esta clase? El 28 de pensamiento. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Al contrario, entonces leemos en Juan capítulo 8, lo que yo mencioné antes, la declaración, ahora voy a leerlo. Dice en Juan 8, en la plática con los judíos, comenzando, dice 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Éxodo 3:14. Jesús declaró que Él fue Jehová, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis capítulo 5. Un capítulo bello hablando de cómo toda la creación se pone de rodillas y adora al Cordero Jesús. Entonces, Mateo 6 tiene más significado. Mateo 6 es el capítulo en el medio del Sermón del Monte, hablando de confiar en las cosas de este mundo, en vez de confiar en Dios, nuestro proveedor. Mateo 6 anda paralelo con la experiencia de Israel en el desierto cuando no tenían comida y ellos murmuraban contra Moisés y contra Jehová, porque Jehová les llevó al desierto para morir, pero no murieron. Dios les dio comida para comer. Dios les dio agua para beber. Dios los protegió. Dios les alimentó. Ahora, dice Jesús en Mateo 6, no podemos servir a Dios y Mamón. El 24. Ninguno puede servir dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el primer mandamiento de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora dice Jesús, no podemos servir dos señores. Si ellos
sirvieran los dioses de Egipto y también Jehová, siempre uno sería mayor que el otro. ¿Quién sería? Dice, no podéis servir a Dios, porque Dios exige todo nuestro ánimo y todo nuestro culto y amor y fe y confianza. Entonces dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice, mirad las aves del cielo. Dios cuida las aves del cielo. También cuida de los lirios del campo, versículo 28. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jehová sabía que Israel en el desierto tenía que tener agua. Jehová sabía que tenían hambre, que tenían que comer para vivir. Jehová sabía y les amaba y les iba a cuidar. Y también ama a nosotros. Pero dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que es más de eso, hermanos, es la idolatría. Si no ponemos al reino de Dios en primer lugar, somos idólatras. Estamos divididos. Estamos sirviendo el dinero o las riquezas. Estamos sirviendo las cosas terrenales, como los idólatras en Egipto. Ahora lea conmigo Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 5, tenemos un pasaje precioso aquí, hablando de nuestro motivo para servir a Cristo de todo el corazón, servir a Jehová de todo el corazón. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad cosas de arriba, de donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es la promesa, la esperanza. Ahora, el 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Acuérdense, el problema de la idolatría es de adorar lo terrenal. Los animales de la tierra, los cielos, toda la creación de Dios. Dice, esto es lo terrenal. Número 1, otra vez, la fornicación. Impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo sé cómo predicamos decimos que es la avaricia que es idolatría. Es verdad, porque la avaricia abarca todo, como el 10º mandamiento de Éxodo 20 es una prohibición en contra de la avaricia. Pero esto abarca todo el consejo de Dios. La verdad es que lo que se implica aquí no solamente la avaricia es idolatría, pero también los malos deseos, las pasiones desordenadas, la impureza y la fornicación. Esto se conecta con la idolatría, como ya hemos visto en tantos lugares. Hechos 15, versículo 28-29, cuando enviaron ellos los más rudimentos leyes que los gentiles tenían que aceptar para tener comunión con los judíos cristianos. No podían ellos comer lo sacrificado a los ídolos. Dice, y no podían cometer la fornicación. Esta fue la idolatría de ellos, tan común entre ellos. Cuando escribió la epístola a los Corintios, fue necesario hablar mucho de la necesidad de dejar para atrás la idolatría y la fornicación, porque las dos cosas están juntas siempre. Dice en el capítulo 6, 1 Corintios 6, el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, los fornicarios cometen todo eso. Los idólatras, en este caso, la idolatría engendra esta homosexualidad, esta práctica de entregarse a toda clase de perversión, pero también engendra el hurto. Se multiplican los ladrones en la cultura de la idolatría. También dice los borrachos, porque la borrachera es una parte del culto de la idolatría. Y hoy día los que se metan en la borrachera son iguales a ellos en su forma de pensar. ¿Por qué se emborracha el hombre? ¿De qué habla? ¿De qué piensa? Está pensando en la carne, sus deseos, sus placeres. Se emborracha, ¿por qué? Porque no está pensando en el efecto en otros. No está pensando en su Dios. Entonces, ¿qué sale de la boca? Hermanos, los idólatras tienen la boca más sucia del mundo. Y hoy día hay tanto crecimiento de la idolatría moderna que uno que prenda la televisión donde quiera, lo que sale en las películas, lo que sale de la boca son maledicientes, llenan. Cuando nosotros los ven y traen sus películas a nuestra casa, nos llenan la casa con su perversidad de la boca, maledicencia. Pero leyendo adelante, vemos los argumentos que hacían los idólatras. Decían que es normal, dice el 13, las viandas para el vientre para las viandas. Pero ahora contesta el apóstol Pablo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto declara el significado de la fornicación, de adulterio, el pecado. La inmoralidad es un pecado en contra su propio cuerpo, dice, como es la idolatría. Y capítulo 10, entonces, dice en el versículo 1, repite lo que Israel pasó al principio del capítulo, y llegando adelante al versículo 7, entonces dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los madianitas, después de los 40 años, entraban ellos en camino a la tierra prometida, y el rey de Moab, junto con los madianitas, pusieron tropiezo con el consejo de Balaam, que imitaran las princesas de los madianitas a los príncipes de Judá, de los judíos o de los israelitas, a juntarse con ellos, celebrando la idolatría de ellos y fornicando con ellas. Y Dios comenzó esta plaga: la idolatría y la fornicación. Y el hijo del sacerdote, entonces, Fineas, entonces él que pagó, o dice, terminó la plaga por matar el príncipe de Israel que estaba junto con la princesa en la tienda de ella cuando ellos cometían la fornicación. Les mató y así cesó la plaga. Dios dice que hizo ¿cómo se llama? Expiación por Israel como un sacerdote, y así salvó los demás de la nación. Hermanos, esto es el mensaje que encontramos comenzando aquí en Éxodo y corriendo al resto de la Biblia, y se aplica a nosotros hoy. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mismo Jehová nos sacó a nosotros de la servidumbre del pecado. Romanos 6. Cuando morimos con Cristo en el bautismo, y cuando, así como Jesús resucitó de la muerte, así nosotros andamos en vida nueva. Como dice adelante el versículo 16 al 18 de Romanos 6, dice: el que sirve el pecado es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios tenemos la libertad de esta servidumbre por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, por el poder de la sangre de Cristo.
así nos salva de aquella corrupción. Hermanos, gracias por su atención. Ha sido una hora para mí muy rápida, tal vez no para ustedes, pero la palabra de Dios tiene tanta ricura que nos enseña los principios básicos de la realidad de esta tierra en la cual vivimos. Dios nos quiere llevar al cielo, escapando de esta vida terrenal, para que podamos pasar la eternidad con Él. Pero no podemos hacerlo si mantenemos un corazón dividido entre el cielo y la tierra. Tenemos que buscar al Señor primero y su reino, y Dios nos va a cuidar, hermano, y que Dios los bendiga.